SCP-2000 es una ubicación sin complicaciones. Es una estación de guardaparques antigua y poco utilizada en el Parque Nacional Yellowstone. Está en el medio de la nada y recibe suministros de helicópteros y automóviles sin marcar según sea necesario. Si bien algunos civiles han intentado ingresar, ninguno ha tenido éxito. Y SCP-2000 permanece intacto, a simple vista, sin nada aparentemente importante al respecto. Pero, ¿por qué es esta una de las ubicaciones más seguras en la historia de la Fundación SCP? ¿Por qué es de suma importancia que continúe existiendo, pase lo que pase? La respuesta puede descansar en un documento misterioso que se encuentra en uno de los lugares más inverosímiles. La fosa de las Marianas es el punto más profundo de la Tierra, y la Fundación SCP ha realizado muchos viajes allí para investigar fenómenos extraños. Pero lo que recuperaron en una visita expuso uno de los secretos mejor guardados en la historia de la Fundación. Era un documento que de alguna manera había sobrevivido en el fondo del océano, sellado en una tubería y recubierto de cera para mantenerlo hermético e impermeable. Parecía haber sido empaquetado de tal manera que podía sobrevivir a cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que quería su autora. No estaba segura de cuándo el mundo había comenzado a acabarse, pero pudo verlo venir durante un tiempo. Miró por la ventana y vio todas las señales. Los mares estaban volviendo más fríos y menos hospitalarios para la vida. El aire se hacía más cálido cada año. Los recursos disminuían y la población aumentaba. Las tensiones aumentaban, y aunque nadie sabía cuándo llegaría, casi todos parecían seguros de que el mundo, o al menos la humanidad, llegarían pronto a su conclusión. Fue un barco que se hundió lo que primero dejó en claro que las cosas iban en la dirección equivocada. El Disney Magic fue uno de los cruceros más populares del mundo, un destino de vacaciones favorito para las familias. También fue uno de los barcos construidos con más cuidado, ya que la compañía se enorgullecía de su seguridad y había aprendido bien de las tragedias de cruceros anteriores. Así que el mundo se sorprendió con razón cuando un día se anunció que el barco se había hundido mientras llegaba a puerto. Nadie sabía lo que había sucedido, y había algo aún más misterioso con esta tragedia. Nadie parecía tener imágenes del hundimiento. A pesar de la cobertura de noticias las 24 horas, todas las imágenes eran del barco todavía a flote. Eso fue hasta que las empresas de noticias recibieron una cinta. Las cadenas estaban tan ansiosas por reproducir el metraje que ninguno de ellos lo revisó primero, y el metraje salió al aire. Mostraba que el barco avanzaba sin problemas, rodeado de botes más pequeños cuando se detuvo de repente. Era como si se hubiera congelado en su lugar, y las imágenes mostraban a personas en la cubierta del barco cayendo por la parada tan abrupta. Todo quedó en silencio, y luego una extraña espuma emergió detrás del barco. Todos asumieron que era el motor que tenía problemas, pero no era el motor, era un brazo enorme, de al menos 30 metros de largo y perteneciente a un ente sobrenatural que se encontraba justo debajo de la superficie. Se estiró, agarró el bote y lo partió en dos como un pedazo de papel. Las miles de personas a bordo corrieron por su seguridad, pero no había ningún lugar al que pudieran ir. Los aviones de combate zumbaban por encima listos para atacar lo que fuera que estuviera en el agua. Una figura enorme y espinosa comenzó a emerger, y luego el video cortó a negro. La carta encontrada en la fosa de las Marianas continúa explicando lo que sucedió después. El presidente declaró rápidamente estado de emergencia e imploró a todos que mantuvieran la calma. Las redes de televisión se colocaron bajo el control del gobierno y solo se les permitió transmitir información autorizada por ellos. No pasó mucho tiempo antes de que Internet también se restringiera y se prohibió a las personas compartir información que no estaba autorizada. El gobierno seguía diciéndole a la gente que mantuviera la calma y siguiera con sus vidas. La autora de la carta trató de seguir este consejo. Se puso manos a la obra y pagó sus facturas como si la vida aún fuera normal. Pero a su alrededor veía rostros aterrorizados, y tenían razón en tener miedo. Este era solo el comienzo de la crisis que pronto afectaría al mundo entero. Empezaron a suceder más y más cosas extrañas, pero ninguna de ellas estaba ligada al misterioso monstruo que se había visto emerger del mar. Las ciudades fueron evacuadas debido a disturbios o puestas en cuarentena después de un brote de una misteriosa enfermedad. La destrucción se atribuyó a ataques terroristas o incendios forestales. El hermano de la autora la llamó para decirle que lo habían obligado a salir de su casa. La razón fue supuestamente un incendio forestal, pero había tenido la oportunidad de mirar el fuego mientras lo evacuaban, y había visto algo extraño en él. Podría jurar que vio la figura de un hombre en el fuego, un hombre hecho de fuego, y se movía deliberadamente.
pero no pudo hacer ninguna pregunta sobre lo que había visto porque la llamada se cortó y nunca volvió a hablar con su hermano. Cada vez era más difícil obtener información sobre lo que estaba pasando. Con la mayoría de las fuentes de noticias cerradas o bajo un estricto control gubernamental, solo había rumores vagos a los que podía aferrarse. La gente hablaba de zombies que asolaban el norte, de personas que parecían normales y de un momento a otro perdiendo la cabeza cometiendo asesinatos. Hubo rumores de un culto apocalíptico que se estaba levantando y que estaba tratando de parar el apocalipsis a través de sacrificios humanos. Incluso se habló de que la tierra misma cobraba vida y se comía a la gente. Todo sonaba como una sola cosa: el fin del mundo. La autora de la carta trató de mantenerse cuerda, manteniendo su ingesta de información al mínimo e intentando seguir con su vida de la manera más normal posible. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que los horrores del exterior vinieran a buscarla, y se volvieron imposibles de ignorar. Era temprano en la mañana cuando escuchó gritos y disparos afuera. Podía oler algo quemándose y encontró sangre manchada en su ventana, pero estaba demasiado asustada para saber qué estaba pasando. Se escondió y esperó a que el ruido se apagara. Pronto se cortó la luz y la calefacción y su suministro de agua se cortó poco después, y sabía que tendría que salir si quería sobrevivir. Pero no estaba preparada para lo que encontraría, o más bien, lo que no encontraría. Su casa estaba en una zona urbana plana, sin grandes hitos geográficos, así que no esperaba salir y encontrar un enorme acantilado con el otro lado fuera de su vista. No solo parecía que el resto del mundo se había caído, sino que ella no podía ver el fondo del acantilado. Era como si la mitad del mundo ya no existiera. Lo que quedaba de su vecindario había sido destrozado, con sangre y destrucción por todas partes. Y ella parecía ser la última persona viva. ¿Se había salvado porque se escondió? ¿O los demás habían aprovechado la oportunidad para evacuar? No lo sabía, pero todas las casas a su alrededor habían sido abandonadas. Estaba decidida a sobrevivir, por lo que tomó los suministros que necesitaba de las casas vacías y se retiró a la suya. Sin embargo, pronto quedó claro que había cambiado mucho más que solo la geografía del mundo. El tiempo mismo parecía ralentizarse. El sol se detuvo en el cielo, sin moverse de un solo lugar durante días. A veces una niebla espesa llegaba rápidamente y la dejaba esencialmente ciega. Pero lo peor de todo, pronto descubrió que ya no estaba sola. Lo que fuera que había entrado en su vecindario no era humano. Los primeros en llegar fueron extrañas criaturas metálicas del tamaño de un hombre. Luego vinieron criaturas más pequeñas, parecidas a un insecto, pero del tamaño de un gato. Estos parecían inofensivos al principio, pero luego la miró y gritó alto con voz humana. Pero esto no era nada comparado con lo que vino después. Gusanos gigantes parecidos a dirigibles con cientos de ojos. Eran depredadores feroces, aterrizando y comiendo cualquier cosa a la vista. Estaba segura con todos estos horrores de que debía ser la única humana que quedaba. Pero un día después de que pasara uno de los repugnantes dirigibles, encontró a otra persona. Parecía que pertenecía a un equipo SWAT y estaba claramente herido. Ver a otro humano fue suficiente para impulsarla a actuar, y lo llevó a un lugar seguro en su casa. Él le dijo que había estado cazando uno de los gusanos dirigibles. Ella le dijo que él era la primera persona que había visto desde que apareció el acantilado en su vecindario y el resto del mundo había desaparecido. Sin embargo, su respuesta a esto fue extraña. Le dijo que el mundo no había desaparecido, simplemente se había reubicado, pero no podía decirle más que eso. Ella lo presionó para que le diera más información y él dijo que sus órdenes ya no significaban nada. Reveló que trabajaba para una fundación que rastreaba y capturaba criaturas extrañas y peligrosas para investigarlas y mantener el mundo seguro. Pero algo salió mal. Todas las entidades que habían estado conteniendo se habían liberado al mismo tiempo. Era demasiado tarde para revertir el daño, y el mundo había sido declarado como un escenario clase GH-0, invernadero muerto. La fundación había fracasado, pero había un plan. Todavía había gente viva, pero cuidadosamente contenida en todo el mundo en zonas seguras. La fundación tenía una forma de reiniciar el mundo, incluida la recreación de personas con todos los recuerdos intactos. La fundación limpiaría las entidades peligrosas, repararía el daño y usaría su tecnología para dejar todo como estaba. Este mundo desaparecería, pero sería reemplazado por otro que sería exactamente igual al que reemplazaría, sin recuerdos de los horrores que habían ocurrido. Esto no se podía hacer, ¿verdad? Era imposible hacer desaparecer todo esto. Él simplemente sonrió y dijo, ¿por qué no? Se ha hecho antes. No sabía cuándo llegaría el final,
Ni siquiera sabía si se daría cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ella no quería que la olvidaran, así que escribió sus pensamientos y los selló en un tubo. Selló el tubo con cera y esperó. Quizás su casa no quedaría completamente destruida, tal vez terminaría bajo el agua como el hombre había mencionado. Tal vez su mensaje perduraría y sería encontrado algún día, como la última reliquia de un mundo que había sido borrado. Ella no estaría para verlo, pero tal vez su mundo sería recordado. El verdadero propósito de SCP-2000 es el secreto mejor guardado de la Fundación, una instalación subterránea masiva diseñada para prevenir la extinción de la humanidad, capaz de producir más de 100.000 humanos por día. Contiene bancos de memoria que contienen la historia completa de la especie humana y toda información asociada, pero toda la documentación relacionada con su construcción inicial y su historial se ha perdido. Aunque nadie está seguro de si esta información se perdió en uno de los reinicios o si es por diseño. La Fundación se ha asegurado de que la locación de SCP-2000 no sea violada. La instalación está custodiada por cognitopeligros que detendrán a cualquiera que no cuente con la vacuna adecuada. Cualquier intento de acceso no autorizado se considera motivo de terminación instantánea, independientemente de cuán alto rango pueda ser alguien en la Fundación. SCP-2000 es para la Fundación lo que la bóveda global de semillas de Svalbard es para la agricultura, un seguro en caso de que todo salga mal. Es por eso que es objeto clase Taumiel, una clasificación poco común que es secreta para todos, excepto para los de más alto nivel en la Fundación. Para casi todos, incluidos todos los miembros de la Fundación SCP que nunca lo han encontrado, SCP-2000 es solo una estación de guardaparques antigua y rara vez utilizada en el Parque Nacional Yellowstone, sin absolutamente nada único y sin alguna razón para mirarla más de cerca, y la Fundación se asegurará de que siga siendo así. Es por eso que cuando se encontró una carta en el fondo de la fosa de las Marianas que describe uno de estos escenarios de reinicio del mundo, una carta que suplica no dejar que el mundo que existía antes sea olvidado o escondido, la Fundación se aseguró con absoluta certeza que nunca vería la luz del día. Ahora, para más información sobre instalaciones de la Fundación, echa un vistazo a SCP-2000 Deus Ex Machina o a toda la saga de SCP-1730 y lo que sucedió en el misterioso Sitio 13.